Estos son libros que hemos hecho con artistas. Gonzalo Díaz, Eugenio Dittborn, Pae Errázuriz, Carlos Lepe, Juan Luis Martínez, el poeta anónimo. Este es el último libro que hicimos con Diego Maqueira y esta es la parte más bonita, que es la maqueta de ese libro, que se llama Gramercy Park. Como coleccionista y encargado de un archivo, me interesa ver cómo se fabrican las cosas. El scotch y los pegoteos, imágenes de libros, recortes de libros de poesía. Este es el famoso portaaviones intervenido con un faro. Y todos los textos escritos a mano, con su letra. El homenaje a Cézanne. Entonces este que es un libro hecho a mano en la práctica. Entonces se transforma a partir de una libreta numerada que tenía Diego Maqueira en blanco, lo transforma en este libro. Esa es la maravilla, pasar de aquí hasta una edición de 500 ejemplares que se llena el bolsillo. Partí coleccionando naturalmente de niño, a los quizás 12, 14. Mucha curiosidad por la historia de Chile, por ejemplo, por objetos, antigüedades, partí con eso. Típico heredar el álbum de estampillas y después empezar a recorrer Santiago, o sea, terminé dando vueltas por el barrio Franklin, me acuerdo. Mi motivo era la historia de Chile, siempre ha sido todo basado en historia de Chile. De afuera hacia Chile o de Chile hacia afuera. Ese fue pensándolo post, entender que ese era mi gran interés. Y rápidamente me fui al tema de las primeras ediciones. O sea, yo no esperaba la edición de lujo de Nicanor Parra, sino que quería conocer su libro primario, la primera edición de los poemas y antipoemas, que eran libros escasos, más caros. Y así te diría que empezó mi coleccionismo, que derivó luego en otra cosa ya más relacionada con el arte, con la colección de obras de arte y archivo. Primero fue el arte y después eso se fue transformando en archivo. Claudio Bertoni tiene, por ejemplo, este libro del año 73, El Cansador Intrabajable, que hizo en Inglaterra junto a Cecilia Vicuña en aquella época. Entonces son libros objetos, libros de arte, libros de poesía. Funciona muy bien para lado y lado, desde el lado de la poesía y desde el lado del arte, y se transforman en objetos de arte, lo que podría haber hecho un Duchamp, lo que podrían haber hecho, bueno, muchos artistas conceptuales europeos. La confianza con los artistas, con los escritores, con toda la gente que uno quiere colaborar es indispensable. Esa confianza tiene que ser con todos, tienes que ser muy honesto, muy claro con tus intenciones, muy claro con el tema dinero, por ejemplo. Juan Luis Martínez no se dejaba fotografiar mucho, era más tímido y retraído, y tenía mucho que ver con su postura como poeta de anular el autor. Entonces hay ciertas fotos de él, por ejemplo, tapándose la cara, hay otras fotos que se pone el brazo, y en general no se dejaba tomar fotos. Esto fue una rara ocasión en que Inés Paulino logró que él posara relajadamente, sacó una serie de 2 o 3 fotos que son bastante icónicas de lo que es Juan Luis Martínez. Bueno, El Poeta Anónimo es una especie de libro cúlmine de Juan Luis Martínez, póstumo. Lo que quería Juan Luis Martínez era ocupar o tomar texto, imagen, etcétera, de otros artistas, poetas o de otros lugares y hacerlos propios. Y se logra, o sea, en este libro prácticamente no hay nada de la mano o del pensamiento de Juan Luis Martínez, sino que toma prestado de todos estos lugares y arma esto a partir de distintos capítulos que van relacionados con el I Ching. Cada capítulo es uno de los símbolos del I Ching, hasta que llega a las páginas finales, que son páginas en blanco.
Cuando hago la Galería de 21, uno de mis primeros objetivos fue exhibir la obra de Juan Luis Martínez como artista. Y finalmente logramos hacer de objetos y artefactos Juan Luis Martínez en la Galería de 21. Y contactamos a Ronald Kay para hacer un trabajo editorial con Juan Luis Martínez, que fue la aproximación al principio de incertidumbre. Hicimos una maqueta de este trabajo que había dejado Juan Luis Martínez inédito de alguna manera, y logramos hacer una edición fueron 150 ejemplares, con Ronald Kay y la familia Juan Luis Martínez. Coleccionismo podría ser algo muy básico, como acaparar y guardar. Yo me siento más como un cuidador o curador de obra de artistas, y no solo eso, sino que también un productor. O sea, me interesa que esa obra se replique, se mueva, se difunda. Por eso que hemos desarrollado, por ejemplo, en D21 páginas web de artistas, de Codocedo, de La Yegua, de Didborn. Esta exposición consta de dos partes. Una que es el reflejo de una especie de reposición de una sala en la Galería Sur del año 1980, donde Eugenio Didborn presenta sus pinturas, serigrafías y offset. Este es un trabajo pre-aeropostal de Eugenio Didborn. Y la suerte que tuve yo fue de ir encontrando piezas y obras de Eugenio Didborn, estos cartones, esta tela o yute. Yo los fui cuidando, guardando, archivando de alguna manera. Y en la sala al lado tenemos un proyecto de investigación que hicieron Vania Montgomery con Fernando Pizarro, que se refiere al imaginario de Eugenio Didborn, o sea, de dónde sacó sus imágenes, de dónde sacó a sus deportistas, sus delincuentes, a todos los personajes que después vienen a poblar todo lo que es su imaginario de las aeropostales. Entonces esa es la gracia de esta exposición, que te muestra dos momentos, uno el año 80 y otro esta investigación que retrocede a las fuentes primarias del imaginario de Eugenio Didborn. Bueno, D21 nace en este espacio hace 15 años. Intentó ser una galería comercial, pero al poco tiempo nos dimos cuenta que no daba para ser galería comercial. Y yo aproveché el impulso de esta galería para empezar a invitar o exhibir a los artistas que me interesaban. Y se transformó en una galería bastante única, digamos, que cumple casi el programa de un pequeño centro cultural, o sea, entre exhibiciones, ediciones, investigación. Obviamente por la influencia de Eugenio Didborn, que pasó a este mundo de la escena avanzada, que me junta lo literario con lo visual. Y se me abrió un mundo de coleccionismo casi virgen, te diría. Me encontré con una escena, con una materialidad escasa, rara de entender, difícil de encontrar, y empecé a buscar poco a poco, a dar con los personajes, a dar con la obra, a dar con los archivos, con los papeles, con los escritos, con los catálogos, y se transformó prácticamente era el único buscando eso, en algún minuto. Y eso fue interesante. Bueno, los límites que yo pongo es para ordenarme, en definitiva. Entonces yo parto con la obra de Juan Pablo Langlois, Cuerpos Blandos, que son estas mangas plásticas que él le distribuye por el Museo Nacional de Bellas Artes. El cierre es la transición democrática, y en términos artísticos yo hago ese cierre con como dicen, la irrupción de las yeguas del apocalipsis, que son estos artistas homosexuales, pobres, feos, como se definían ellos, que hacen las performances más estrafalarias y a la vez políticas y sociales que se hacían en ese minuto. Bueno, esta es una de las primeras fotos que yo encontré de las yeguas del apocalipsis.
en que ellos van desnudos arriba de una yegua y hacen ingreso a la Universidad de Chile. Y esto se llama la refundación de la Universidad de Chile, año 89, si no me equivoco. Entonces, a partir de esto yo empecé a conocer a Lemebel y a Casa, y la última exposición que yo hice de Pancho Casa, pusimos estas últimas obras de su creación que me parecen bien interesantes. Ese, bueno, un referente de Joseph Beuys, cuando le habla a la liebre muerta. Esto es todo el tema tropical e indígena que utiliza Pancho Casa en su obra. Bueno, obviamente estos 20 años tienen que ver con la Unidad Popular y con el gobierno militar. El corazón de estos 20 años es justamente lo que ocurre con la escena avanzada, que tiene que ver con exposiciones vanguardistas, con editorialidad vanguardista, que es un término que acuñó Nelly Richter. Se forma a fines de los 70, 77, 78, hasta el 81, el 82. Hay unos que son más relevantes, unos que son más relevantes, te diría, que Nelly Richter, obviamente. Un poquito antes y después un Ronald Kay, en términos de intelectuales y de hacer grupo. Y después las personalidades de cada uno de estos grandes artistas que tienen su propia vida y su propio círculo de alguna manera. Un Eugenio Dittborn, un Carlos Lepe, un Juan Pablo Langlois, más alejado de esta vorágine, pero ahí presente. El grupo K, que también es otro pequeño grupo autoritario también. Son 4, se definen como colectivo, pero sigue siendo un colectivo cerrado de 4, no un colectivo abierto para todos. Es la de oro del arte chileno. Sí. Pero un arte muy potente, independiente de las lecturas políticas. Eso es lo que hay que remarcar. O sea, no es solo arte política, no es arte panfletario de alguna manera. Te voy a mostrar un poquito cómo funciona el archivo. Por ejemplo, esta carpeta, yo aquí guardo las invitaciones de Carlos Lepe. Te voy a mostrar una invitación antigua. Mira. Esta es la invitación que hace Carlos Lepe para la Galería Carmen Guó, el año 74, lo que se llamaría más adelante el Happening de las Gallinas. Y eso venía junto con esta tarjetita fúnebre que te muestra el año de nacimiento de Carlos Lepe y entre paréntesis su defunción. Son cosas que he ido encontrando entre, bueno, otros coleccionistas, gente de los libros, libreros, que me hacen llegar estos papelitos. Esta es una foto de Carlos Lepe en el Happening de las Gallinas del año 74, en la Galería Carmen Guó. Entonces el archivo se va complementando con invitaciones, prensa. Esto en el año 79, revista Bravo. Esta era una revista para adultos, pero que también tenía arte porque estaba Mario Fonseca detrás. Y lo otro que te voy a mostrar es otro tipo de registros que se conservan. Son registros en Polaroid. Carlos Lepe le interesaba la tecnología, entonces él tenía 2 o 3 cámaras Polaroid, las más nuevas de ese momento, y le pasaba las cámaras a sus amigos para que registraran sus performances. Por ejemplo, estas son las Polaroid de la acción que hizo en el TAB, Prueba de Artista, junto con Marcelo Mellado, y estas Polaroid creo que fueron registradas por Eugenio Dittborn. Este otro set de Polaroid que fueron registradas por Justo Pastor Mellado en el año 82 para la acción Prueba de Artista en la Bienal de París, que hizo junto con Juan Dávila y con Manuel Cárdenas, su amigo. Entonces estos son registros bastante efímeros, pieza única, que dan cuenta de acciones que no fueron ni filmadas ni tan bien registradas como uno esperaría.
Este es un pequeño memorial dedicado a Carlos Lepe con algunos objetos que eran de él. Por ejemplo, esta es la foto con su madre en el parque. Este es el molde con el que se hicieron las gallinas de yeso en el año 74, el famoso happening de la gallina. El famoso cuervo que utilizó en muchas exposiciones. Esto era parte de una obra que se destruyó. Su maleta, fotografía, objetitos que guardaba Carlos Lepe, Nelly Richard, por ejemplo, una postal saludándolo en su cumpleaños. Bueno, todo esto forma parte del archivo Carlos Lepe, que yo he ido cuidando, recuperando. Detrás del coleccionismo hay todo tipo de sensaciones. Uno, de hacer algo, de tener un objetivo, y un objetivo dinámico y incierto. Tiene la gracia de encontrarte con cosas, personas, lugares, de todo, que no te lo imaginabas, por ejemplo. Y algo que no se acaba, además. O sea, lo importante, en mi caso por lo menos, es coleccionar algo que no esté acotado. O sea, esto no es un álbum de láminas, que uno llega a la última lámina, completa el álbum, se acabó. Ahí te viene la debacle, ahí te viene la depresión. Obviamente uno se plantea qué pasa después. O sea, el día de mañana, todo lo que yo junté, relacioné, ordené, clasifiqué, jerarquicé, ¿qué pasa con esto? ¿Se dispersa? Ojalá que no. No está resuelto, quizás lo va a tener que resolver en algunos años más, pero por ahora me dedico a disfrutarlo, a disfrutar lo que estoy haciendo.